vamos a hablar de los tipos de apoyos con los que puede contar una viga. Hay diferentes tipos de apoyo. Ya les había yo compartido en el semestre pasado una copia, una tabla donde mostraba los diferentes tipos de apoyo. A ver si lo recuerdan, que eran de balancín, de rodillo, de rótula, apoyo fijo. Después se las voy a subir ahí en el contenido para que tengan esa tabla. Bueno, los diferentes tipos de apoyo, los elementos estructurales están diseñados para soportar cargas que están aplicadas en varios puntos a lo largo de estos elementos, en diferentes puntos. Entonces, en la mayoría de las cargas, las son perpendiculares al eje del elemento y ocasionan generalmente una situación aquí. Bueno, por ejemplo, si aquí hubiera un apoyo, como este va en sentido contrario que la carga, aquí se produciría un efecto que se llama corte, un esfuerzo cortante o un esfuerzo de corte. Bueno, entonces estas barras o estos elementos prismáticos, para soportar más efectivamente estas cargas, hay que determinar estas fuerzas que se ejercen sobre el elemento, determinarlas y de acuerdo a esas cargas producidas, seleccionar el tipo de apoyos que voy a tener y en dónde se van a ubicar. Eso es lo más importante de conocer los diferentes tipos de cargas y los diferentes tipos de apoyos. Bueno, entonces, volviendo a los tipos de apoyo, dependiendo también de los tipos de carga. Por ejemplo, estas son cargas puntuales. Hay otras que son cargas uniformemente distribuidas. Esto ya lo hemos platicado. Se representan así, con una barrita asurada o sombreada. Es una carga uniformemente distribuida. O también podría ser una carga uniformemente disminuida, que podría ser esta de aquí. O también una carga que sería lo contrario, ¿no? Que fuera creciendo, sería una carga uniformemente incrementada. Disminuida o incrementada es lo mismo, nada más varía el sentido en el que va creciendo o disminuyendo. Esos son más o menos los tipos de carga que se presentan en las vigas o combinadas, ¿no? Podría ser una carga uniformemente distribuida, pero aparte tener una carga concentrada. ¿Dónde podríamos encontrar ese tipo de carga? Bueno, pues a lo mejor es el peso propio de la losa, que sería la carga uniformemente distribuida, ya que la losa pues es uniforme, el espesor de la losa es uniforme. Esa sería una carga del peso propio de la estructura, es una carga uniformemente distribuida. Y aparte podríamos tener una carga concentrada, que podría ser algo que está ubicado ahí, en esa losa, o en esa azotea, o en ese entrepiso, ¿no? Podría ser algún objeto como un equipo de algo, por ejemplo, el tinaco o el depósito de agua. Podría ser una columna excéntrica, ¿no? Quiere decir que está separada del eje. Aquí tengo una columna, aquí tendría yo una columna, pero la columna que va en el piso de arriba, en el segundo piso, yo la pongo aquí de este lado. Podría ser, ¿no? Que aquí yo desplanto. Acuérdense que a veces hacemos unos diseños un poquito como queriendo ocasionar algunos efectos visuales o algunos volúmenes, y entonces requerimos salirnos del eje un poquito para dar ciertos efectos estéticos. Entonces podría ser esa carga, una carga puntual de una columna que no está sobre el eje de la columna de abajo, no está transmitiendo en forma lineal, sino que está excéntrica. A eso se podría deber diferentes tipos de cargas puntuales. Bueno, volviendo a lo que estábamos, a los tipos de apoyos de las vigas, de los elementos estructurales. Hay diferentes tipos de apoyos y los representamos de diferente manera. Por ejemplo, un apoyo, generalmente los hacemos
así triangulares. Y cuando le ponemos muchas rayitas aquí abajo, estamos diciendo que mi apoyo es fijo, es un apoyo que que no se mueve, ¿no? Ni en sentido horizontal ni en sentido vertical. Y cuando en el otro ponemos rueditas, como si fuera un patín, ponemos circulitos. Obviamente después de esos circulitos tenemos que apoyarlos sobre algo fijo, ¿no? Pero podemos simular, no me salen bien los circulitos, simular algunas rueditas o balines, y eso me estaría diciendo que mi apoyo es móvil. Por ejemplo, esta viga, si nada más tuviera este tipo de apoyo, sería una viga simplemente apoyada. O, por ejemplo, si saliera aquí un pedacito de viga, ¿no? Esta podría ser una viga con voladizo, una viga simplemente apoyada, pero con voladizo. Otro tipo de viga, otro tipo de apoyo. Si pusiéramos un apoyo aquí en medio, por ejemplo, aquí, si metiéramos otro apoyo, ya sea fijo o en patín, sería una viga continua, porque está continua, esta sigue de esta y esta sigue de esta. Entonces sería una viga continua. Otro tipo de apoyo sería, por ejemplo, en lugar de estos apoyos, podríamos tener algo así. Y quedaría como si fuera ¿cómo se llama este de las albercas? Un trampolín, ¿no? Que está fijo y todo lo demás está volando. Esta sería una viga fija, pero sería en voladizo o lo que le llaman cantilever. Otro tipo de apoyo sería esta misma viga, pero con otro apoyo aquí móvil. Podría suceder que como una especie de refuerzo sería esta viga fija de este lado, pero con un patín de este lado. Entonces esa sería una viga, un extremo, fija en un extremo y simplemente apoyada en el otro extremo. Y ya de las últimas que les puedo mostrar sería una viga como esta, que está totalmente sujeta o empotrada. Esta se llama viga doblemente empotrada o viga fija. Y bueno, esos son los principales tipos de apoyo que tiene una viga, aunque también hay algunas vigas que se encuentran, por ejemplo, se las van a encontrar así. Y estas vigas se llaman articuladas. Aquí va a tener una especie de articulación. Este tipo de vigas son un poquito, no son muy comunes, pero sí se las pueden encontrar. Se llaman vigas articuladas. ¿Ok? Esos son los diferentes tipos de apoyo. Y cuando tengamos un apoyo simple, como este es un apoyo simple, voy a tener una reacción en Y, simplemente. Perdón, y una reacción en X. Una reacción en X y una reacción en Y. Cuando tengamos una viga así como esta de aquí, voy a tener un apoyo, una reacción en Y, una reacción en X, pero también voy a tener un momento. ¿Qué quiere decir este momento? Este momento quiere decir que está actuando esta fuerza para evitar que la viga gire en el sentido contrario. Porque si yo solamente la agarrara en Y y en X, el peso de esta viga va a hacer que gire hacia abajo. Se está ejerciendo un giro hacia abajo. Por lo tanto, aquí también se está presentando un momento, que es un giro, y se está aplicando hacia arriba para evitar que esa viga gire hacia abajo. Entonces, este tipo de apoyos presentan una reacción en Y, una reacción en X
y un momento, que siempre está indicado en sentido contrario al peso de la viga. Hacia donde giraría la viga, el momento se presenta en sentido contrario. Este tipo de apoyo de aquí tendría reacción en X, reacción en Y. Y por último, de los más comunes, sería este otro tipo de apoyo, que es el que intento dibujar con unos pequeños círculos como un patín. Este tipo de apoyo solamente presenta una reacción en Y. Quiere decir que en X no tengo ninguna fuerza que haga que este patín se detenga. Entonces se puede deslizar hacia los lados. ¿En dónde se utilizan este tipo de apoyos? Generalmente se utilizan en puentes. Lo que hacen es fijarlos de un lado absolutamente fijos y del otro lado dejar cierto grado de libertad, se llama. Tener un grado de libertad en un puente significa que todas las vibraciones que van a ocurrir en este puente, las vibraciones por el paso de los autos, por el viento, etcétera, 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 todas esas ondas vibratorias aquí van a ocasionar un zigzag, ¿no? Un movimiento en este sentido. Por eso es necesario dejar una libertad aquí, en uno de los extremos, porque si no dejamos una libertad, estas vibraciones pueden ocasionar una ruptura aquí, ¿no? Porque no tiene libertad, se rompe, se quiebra. Entonces, para evitar esos, hay que de alguna manera ayudar a que se desfogue esa energía, que son vibraciones y que se transforman en energía. Hay que sacarla, ¿no? ¿Cómo la sacas? Pues moviendo todo este gigante. Al moverlo, hacerlo que vibre hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Imagínense cuánta energía se necesita para mover esto, ¿no? Entonces, toda esa energía que se está gastando en mover la estructura es la energía que está desfogándose por todas estas ondas vibratorias que se producen por el paso de los vehículos, o por el viento también puede ser. Bueno, entonces, este tipo de apoyos combinados, donde hay un patín, porque ustedes dirán, ¿cómo voy a poner un patín en mi armadura si lo que quiero es que esté fijo, que no se mueva, que no se caiga? Bueno, sí, pero cuando se presentan demasiados esfuerzos adentro de esa armadura, hay que dejar cierto grado de libertad para que, es como los muelles del carro, ¿no? Si no tuviera el carro unos amortiguadores, unos muelles, cuando pasamos un bache o un tope, el sentón en el carro sería durísimo, ¿no? O sea, sería muy, muy tieso ese recorrido, sería muy, muy pesado, muy duro. En cambio, va como amortiguado, va ondulado, y cuando caemos en un bache o pasamos un tope, bajamos lentamente y subimos, es como un resorte, ¿no? Eso ayuda a que no sea un golpe duro, porque si fuera un golpe duro, pues se va rompiendo el carro, ¿no? Las tuercas, los tornillos se van tronando porque son golpes duros. En cambio, con eso, ese muelleo hace que todos esos esfuerzos se desfoguen de una manera más amable, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde se usan este tipo de apoyos que tienen cierto grado de libertad para que las estructuras no se rompan. También aquí se presenta una cosa que se llama, que ustedes ya lo vieron, que se llama fatiga. Fatiga, que lo vimos en las primeras lecciones. Fatiga quiere decir cuando muevo un elemento hacia un lado y otro, un lado y otro, un lado. Es un movimiento cíclico donde yo estoy dale y dale y dale, cargando y descargando el elemento en sentidos contrarios, hacia arriba y hacia abajo, o hacia la derecha y hacia la izquierda. Y entonces llega un momento en que el elemento se fatiga, entonces se calienta y se rompe, falla. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones es que tenemos estos recursos de estos apoyos, ¿sale? Bueno, hasta aquí y continuamos.